Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de Dios. Bueno, hermanos, entonces en esta mañana vamos a llevar a cabo un taller sobre el funcionamiento de la iglesia de grupos familiares. No vamos a tener una enseñanza como habitualmente lo hacemos, pero ustedes saben que en algunos momentos podemos variar un poco lo que hacemos también con propósitos muy especiales y específicos. La idea de este taller es que podamos ver algo del fundamento, no todo, porque hay mucho que hablar al respecto, algo del fundamento de los grupos familiares, y que también entendamos el propósito y la aplicación en la iglesia de la dinámica de los grupos. A medida que vayamos avanzando en el taller, vamos a ir haciendo algunas preguntas para que ustedes también tengan oportunidad de responder. O sea que vamos a tener un tiempo de interacción donde vamos a darle la oportunidad a ustedes para ir también participando, y no voy a hablar yo solo en el día de hoy, sino que la idea es que ustedes también puedan participar, y a través de este proceso para que podamos ir afirmando, entendiendo y apropiando los fundamentos y los principios que veamos en este taller. Al final vamos, si tenemos tiempo, espero que sí, tengamos el tiempo, para pedir a 3 personas de la congregación que oren por 3 necesidades específicas relacionadas con la iglesia de grupos familiares originadas por el taller. Entonces al final voy a pedir el favor a 3 personas que nos ayuden orando en este sentido. Vamos a iniciar con un pasaje, sigamos, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 10. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Voy a pedir el favor a alguien para comenzar allí con la participación de ustedes. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Si alguien, por favor, nos puede leer en voz alta.
enviará de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok, gracias Gloria. Entonces hay información importante aquí en este pasaje, inicialmente acerca de cómo estos hermanos de esta congregación recibieron la palabra. O sea, habían unas condiciones bastante especiales y es que ellos estaban siendo perseguidos. ¿Sí? Había persecución en esta iglesia y ellos habían recibido la palabra en estas condiciones que de pronto nosotros no las tenemos en el mismo nivel en que ellos las recibieron. Entonces eso es un dato importante porque dice también, pero la recibieron con gozo en el Espíritu Santo a pesar de las persecuciones que estaban viviendo. Por otro lado, dice que en el versículo 7, ellos llegaron a ser ejemplo como congregación a todos los hermanos de la región que habían creído. Ahí menciona Macedonia, menciona Acaya. Habían sido ejemplo de estos hermanos, de estas otras iglesias. En medio de tribulación, ellos habían llegado a ser ejemplo. Pero el versículo 8 dice con más claridad cuál fue ese ejemplo que ellos dieron. Dice allí que a ellos habían divulgado la palabra del Señor en estas regiones y en otros lugares. ¿Cómo era que estos hermanos de esta iglesia llegaron a divulgar, a compartir el Evangelio? Pues ellos aprovecharon una característica muy importante de estos hermanos, es que estos hermanos eran comerciantes y por su trabajo y por el oficio que cumplían, pues ellos debían viajaban mucho a otras regiones para poder comercializar y distribuir lo que ellos vendían. Entonces eran comerciantes y lo que hacían era que cuando viajaban aprovechaban sus viajes para compartir el Evangelio. Y el testimonio que ellos daban era tan claro acerca de su conversión, acerca de la conversión que ellos habían tenido, que no era solamente que era una conversión de los ídolos a Dios. Ellos daban testimonio de cómo ellos habían tenido una conversión en la cual ellos se habían apartado de sus creencias anteriores, habían dejado sus creencias anteriores y se habían convertido al Dios vivo y verdadero. Entonces no era que ellos agregaron a su fe en Jesucristo, o agregaron más bien a sus creencias anteriores, agregaron a Jesucristo. No, ellos abandonaron sus creencias anteriores de los ídolos y llegaron a abrazar la fe de Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Entonces ellos habían compartido esto de tal manera que dice Pablo no tenía necesidad. Pablo y su equipo no tenían necesidad de compartir, porque ya donde Pablo iba a compartir, ya les decía, no, ya nosotros sabemos, porque ya nos han compartido los hermanos de la iglesia. Entonces, aquí dice Pablo eso, ¿no? De manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ya ellos habían esparcido el Evangelio. Y en los versículos 9 y 10, bueno, dice que su conversión era para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que su conversión no era solamente para recibir salvación, que es algo importante, pero también entendieron de su responsabilidad de servir a Dios. No era solamente un beneficio que estaban recibiendo de la obra de Jesucristo en la cruz, sino también de la responsabilidad de servir a Dios, el servicio a Dios como una consecuencia de haber recibido de Dios la salvación.
¿Cuál era en este caso el servicio que ellos estaban dando? Servir a Dios vivo y verdadero. ¿Cuál era el servicio? El servicio de ellos estaba enfocado en el evangelismo. Ese era su servicio, porque estaban compartiendo el evangelio, estaban aprovechando oportunidades mientras viajaban y comercializaban. Ellos proclamaban el evangelio del Señor. Estaban hablando de la esperanza también de la segunda venida del Señor Jesucristo, de que con su muerte en la cruz iban a ser librados de la ira venidera. Allí hay unos principios importantes. Entonces, queremos ver cuáles son lecciones para nosotros en Koinonía. ¿Cuáles son lecciones para nosotros aprender de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica? Ahora sí, voy a abrir el espacio para que ustedes puedan participar. Diana. Un ejemplo para nosotros es que aprovechemos, mientras estamos trabajando, las oportunidades que Dios nos dé para compartir la fe de Cristo, compartir de nuestra fe. No desaprovechemos esas oportunidades. Muy bien, buena aplicación, buena observación en cuanto a una lección para aprender. ¿Alguien más? Cabo. Es correcto. Javier. Dependencia del Espíritu Santo para llevar el mensaje y aprovechar ese tipo de circunstancias. Amigos o otros, nuestros amigos. Correcto, así es, la dependencia de Dios y de su Espíritu para ayudarnos a compartir el Evangelio. Muy bien, buenas lecciones allí ustedes han comentado. Vamos a mirar otro pasaje, y este es un pasaje conocido por todos nosotros. No hay nada nuevo en lo que yo voy a mencionar aquí, en Mateo 28 del 18 al 20, porque es un pasaje también que nos ayuda a enfocarnos y a afirmarnos en lo que nosotros somos como iglesia. Y precisamente este taller tiene ese propósito de afirmarnos, de recordarnos para qué estamos nosotros como iglesia. ¿Para qué somos iglesia? ¿Cuál es nuestra razón de ser como iglesia? Entonces, normalmente la iglesia en nuestro medio, no estoy hablando de Koinonía, sino en general, la iglesia muchas veces se limita en que lo que debemos hacer es ir un domingo, y se limita a eso, y no se limita a eso, no se limita solamente a escuchar una prédica un domingo o una alabanza un domingo, que eso está bien, sino que nuestra razón de ser iglesia va mucho más allá de eso. Entonces, Mateo 28 del 18 al 20, ¿quién lo lee, por favor? Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, muy bien. Vamos a hacer una pregunta a partir de este pasaje que todos conocemos, ¿sí? Es un pasaje muy conocido para todos, pero vale la pena que recordemos, podamos afirmarnos en de qué responsabilidades está hablando el Señor Jesucristo aquí para sus seguidores. Una pregunta abierta para que ustedes puedan participar. Robinson. De llevar el mensaje a todas las personas, sin distingo de raza, nación, y que no es una opción, es un mandamiento. Correcto. Que será acatado por todos nosotros, independiente de nuestro léxico, si tenemos una buena oratoria o no,
Correcto, muy bien. Proclamar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. ¿Alguien más, Roberto? Este pasaje en otro evangelio aparece cuando el Señor Jesucristo está a punto de ser arrebatado del cielo. Por tanto, lo podríamos entender como la última voluntad del Señor Jesucristo. Algo así como cuando una persona, hablando en términos humanos, deja un testamento. Sí, Entonces, esto es la voluntad del Señor, su último mandamiento dado a sus discípulos. correcto. Gracias, Roberto. Yo quiero enfatizar el uso de los verbos, que es el verbo ir. Ujú. No tengo que esperar que la gente se me acerque a preguntarme acerca de mí, sino que dice ir. Perfecto. Muy buena observación, Diana. Muy buena observación. No hay que esperar que la gente venga, sino ir. Carlos. Pienso que hay una parte importante de la palabra con lo que dice Diana, es el hecho de que nosotros seamos ante los ojos del Señor reclutadores, que hace que seamos reclutadores y que su palabra sea extendida por todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ujú. Muy bien. Javier. Esto también requiere de disposición del corazón para hacerlo, ya que no es predicarlo, sino hacer un seguimiento a esa persona para hacerlo discípulo y enseñarlo, como dice el versículo. Correcto, muy bien. Carlos. Una aclaración con ese verbo, aunque ahí no está en imperativo, que a veces entendemos como que ir, bueno, suelto lo que hago y me tengo que ir a hacer misión, ¿cierto? Entonces, y eso se vuelve un tropiezo porque pensamos, no, pero yo también como si fuera mi familia, como, es decir, cómo sigue el asunto. Pero ahí el texto realmente dice en el original, mientras van, y yendo, Yendo. Ujú. vayan. Entonces, es decir, eso implica que en todo tiempo estamos en misión. No es que tienes que irte, como nuestro hermano Ale, que gracias a Dios me puso en su corazón a hacer, a Chalco, ¿sí? Tienes que irte a otro lugar, no. Ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa, en tu quehacer diario, mientras vas, haz discípulos. Simplemente quería hacer esa aclaración. Ok, gracias, Carlos. Creo que hay que, Gloria, te voy a dar la oportunidad, sí. Algo que he aprendido también muy bueno es que no es solamente dar el mensaje del Evangelio a la persona, sino hacerle el seguimiento y como dice allí, enseñarle. O sea, no solamente hacer que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, sino también mostrarle la palabra como tal, enseñarle, guiarlo, o sea, porque también hace énfasis en bautizarlo. Ujú. Correcto. Entonces es como esa labor que llevar a la persona. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Y eso es lo que nosotros como iglesia queremos hacer, queremos enseñar y queremos motivar. De que la iglesia no está solamente para hacer miembros. No, la iglesia no está solamente para ser miembros, ni para ser creyentes. Eso está bien. Pero la iglesia está para hacer discípulos de Jesucristo, para ser seguidores de Jesucristo. No solamente para ser creyentes. Creyentes está bien, claro, soy creyente, está bien. Pero eres discípulo de Jesucristo. Estás siguiendo a Jesucristo. Estás afirmándote y conociendo cada día más sus enseñanzas.
Entonces es un proceso en el cual pues, el Señor lo ha establecido claramente cuál debe ser ese proceso. Ustedes han dicho algo importante, ¿no? El seguimiento. El seguimiento es un proceso de discipulado donde le enseñamos a la persona las cosas que el Señor Jesucristo nos mandó, lo que está en la palabra. Y ese es el proceso, ¿sí? Un proceso de discipulado para aprender a poner en práctica la palabra de Dios, para aplicar la Escritura a nuestras vidas, para poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Pero hay algo importante al final. ¿Qué dice el Señor Jesucristo al final? Correcto. Eso tiene un significado muy especial, ¿verdad? Porque eso quiere decir que no estamos solos en ese proceso, sino que el Señor Jesucristo es quien nos respalda. Contamos con su presencia, contamos con su apoyo para poder llevar a cabo, porque si esto fuera humano, no estaríamos aquí, no podría llevarse a cabo. Entonces es por el respaldo y por la presencia del Señor Jesucristo que podemos llevar a cabo este proceso. Claro, Carlos. Previo a ese, yendo a hacer, es clave que dice que toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y eso derrumba nuestras incapacidades. Porque es que no se trata de mis capacidades, o sea, si el Señor nos ha elegido, si Él ya nos ha elegido, es porque tiene la capacidad de ir y hacer discípulos. ¿Sí? Es por la obra del Señor, por su gracia. Porque a veces no nos sentimos capacitados, creemos que tenemos que hacer los 21.000 cursos, que está bien hacer cursos, y debemos prepararnos. Pero Dios, así como tú eres, y Él ya inquietó tu corazón, te puede usar. El todo es que te dispongas. Entonces, por eso, es el hecho, cuando yo me dispongo, estoy reconociendo esto, que ya toda autoridad le ha sido dada. Y si toda autoridad le ha sido dada, ya Él ha puesto esa autoridad en mí para ir. Nos está delegando su autoridad. Ok, buena observación, Carlos, gracias. Entonces, ahora sí, con base en estos principios y fundamentos que hemos visto, vamos a mirar acá para recordar un poco cuáles son los propósitos básicos de los grupos familiares. De pronto, para recordar un poquito y poder entender también lo que somos como iglesia. En nuestra iglesia no es una iglesia con grupos familiares, sino de grupos familiares. De pronto esas dos palabras aparentemente no hacen tanta diferencia, pero sí hay una diferencia. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una iglesia con grupos familiares y una iglesia de grupos familiares? Rosana. Cuando digo con, quiere decir que hay grupos familiares en los que todos están, pero cuando digo de, que todos vamos a pertenecer a un grupo familiar. Esa es una, correcto. Otra diferencia entre de y con. En cuanto al ministerio, en la iglesia, todos los grupos familiares, el ministerio se hace como se hace tradicionalmente, y los grupos son un grupo de reunión de algunos miembros, mientras que la iglesia de, quiere decir que mucho del ministerio se hace a través del grupo familiar. Correcto. Mucho de lo que somos nosotros, ¿sí? La filosofía de ministerio, el crecimiento, la edificación, el apoyo, se hace con base en los grupos familiares. Se hace desde los grupos familiares. El crecimiento, la madurez, se hace en los grupos familiares. Esa es la diferencia. El grupo familiar de nuestra iglesia no es un programa más. No es que es un programa más. No es un programa más. Es realmente lo central para nuestro crecimiento y nuestra edificación como creyentes y como discípulos de Jesucristo.
Entonces, ahora sí vamos a mirar cuáles son los propósitos, todavía sí. ¿Cuáles son los propósitos básicos de los grupos familiares? Edificación mutua y evangelización. Ah, ya lo viste. No. Está bien, Robin. Edificación mutua. ¿Qué significa la edificación mutua? ¿Qué es eso? Compartimos uno a los otros vidas, testimonios, palabras. Correcto. Fortalecer relaciones a través de lo que tú mencionaste, del ministerio mutuo, del consuelo, todo eso. Entonces vamos a poner la primera, edificación mutua, experimentar comunidad. Y eso estimula nuestro crecimiento espiritual. Cuando estamos en comunidad y cuando compartimos nuestra vida, eso nos ayuda para el crecimiento espiritual que Dios quiere que nosotros podamos experimentar. Eso es edificación mutua. ¿Y cuál es el otro? El evangelismo. Bueno, ya nosotros sabemos, pongamos aquí, desarrollar relaciones intencionales con personas que todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador. Esos son los dos propósitos fundamentales de los grupos familiares. Teóricamente, ese es el propósito que tenemos. De pronto estamos un poquito quedados. En la primera parte somos muy fuertes, ¿cierto? Somos muy fuertes en la primera parte. Pero en la parte de evangelismo nos falta todavía un poco en esa parte. Tenemos que crecer más en eso. De pronto hemos conceptualizado el grupo solamente con el tema, la primera parte, pero tenemos que fortalecer la segunda parte, porque para eso los grupos familiares, y también hay una metodología para poder llevar a cabo el evangelismo dentro de los grupos familiares. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, o sea, la segunda parte de este segundo propósito que tenemos como iglesia dentro del grupo familiar, que es el evangelismo. Entonces, miren ustedes que todo el crecimiento y el evangelismo se lleva a cabo dentro del grupo familiar. No es que nosotros tenemos unas personas especiales, superdotadas, que son evangelistas. Eso está bien, o sea, podemos tener personas muy especiales que se les facilita compartir el evangelio con otros. De verdad que sí, y lo hemos tenido en la iglesia. Y tenemos personas que tienen mucha capacidad para compartir el evangelio. Pero eso no significa que eso se limita solamente a personas con cierta capacidad. Es de todos. Todos tenemos que desarrollar relaciones intencionales con personas que aún no conocen a Jesucristo. Es una responsabilidad de todos. No es la responsabilidad de los pastores, no es la responsabilidad del comité de misiones, no. La responsabilidad es de todos los que hacemos parte de la iglesia. Entonces, pasamos a otra pregunta. ¿Dónde sucede la mayor parte del evangelismo? ¿O dónde debería suceder la mayor parte del evangelismo? ¿En el encuentro del grupo o fuera del grupo? Fuera del grupo. La mayor parte del evangelismo debe suceder fuera del grupo. ¿Cómo? Aprovechando las oportunidades. O sea, cada persona que hace parte del grupo familiar es un discípulo de Jesucristo que puede hacer discípulos. Todos estamos llamados por el Señor para hacer discípulos por fuera del encuentro. A veces podemos pensar que hacer un discípulo o evangelizar es traer una persona los domingos para que el pastor u otra persona lo evangelice. Y no es así. O conozco una persona y la invito automáticamente al grupo familiar. Tampoco, eso depende, porque no todo el mundo está en capacidad
de participar en un grupo familiar, que es un grupo familiar para crecimiento, para edificación. Entonces yo no puedo invitar a una persona con una sola vez que le hablé o no le he hablado y le digo, te invito a un grupo. No, no va a tener ningún significado para la persona. No va a tener ningún significado. Entonces, la mayor parte del evangelismo sucede fuera del encuentro, donde yo comienzo a preparar a esa persona, comienzo a compartirle el evangelio a la persona, a desarrollar relaciones con la persona para ganar la confianza. Ahora, eso no quiere decir que vamos a excluir a la persona totalmente del grupo. No, no la vamos a excluir totalmente del grupo, porque podemos comenzar a hacer contactos con la persona para que la persona conozca el grupo en otros espacios, o se pueden también planear espacios de visitas en el grupo familiar. Se puede planear un encuentro o un grupo especial con las visitas para que conozcan al grupo y para que conozcan cómo es la vida, el testimonio de los creyentes. Eso también se puede hacer. Mateo 28, 19, que leímos ahorita, dice literalmente, y ustedes hicieron énfasis en eso, Diana, Carlos, hay que ir, yendo. Entonces, y en este sentido recordamos un curso que nosotros en la iglesia damos, y es el material de cómo influir tu mundo. Que levanten la mano los que han hecho cómo influir tu mundo. Todavía hacen falta algunos que no lo han dado. Qué bien por los que lo han hecho, pero también animamos a los que no lo han hecho para que lo puedan hacer. Este curso de cómo influir tu mundo nos da mucha instrucción sobre cómo se desarrollan relaciones. Cómo desarrollar relaciones con no creyentes para poder darles el evangelio, para compartirles el mensaje del evangelio. Vamos a recordar los que han hecho el curso y levantaron la mano, ahora van a tener que responder. a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las maneras mencionadas allí para desarrollar relaciones? Diana Diana no, tú no. Diana no. Quedas excluida de esta pregunta, Diana. Ajá. Hay que hacer una lista de nuestros códigos, familia, compañeros, vecinos, y además de hacer la lista hay que hablar con ellos. Esa es una de las actividades que nos enseñaron a hacer. Es importante saber con quién vamos a relacionarnos, a quiénes son nuestros códigos, quiénes nos rodean, y orar por ellos para compartir. Correcto, eso es orar. ¿Y qué hay que hacer? O sea, ¿cómo podemos con esas personas desarrollar relaciones? Hacer actividades que nos lleven, o sea, con una intención de primero conocernos y que esa persona pueda abrirse y nos pueda contar, o sea, tenga confianza de contarnos de su vida y es la oportunidad que Dios nos da para poder llevar el evangelio. Ok. ¿Qué más? Diana tiene ganas de hablar, pero no la voy a dejar. Vamos a ver, Diana, sí. Vamos a ver, ajá. Servir a la persona en cualquier medida y hacer el seguimiento. Por ejemplo, no están enfermos, que uno sabe que están enfermos, cómo te va, ir a hacer la visita en el lugar de ellos, y abonando el terreno. Correcto. ¿Alguien más? Correcto. ¿Sí? A ver, vamos a dar la oportunidad a Diana también. ¿Cómo? Tienen que hacer preguntas para conocer su estado espiritual, su apertura espiritual, una de los primeros países de
Ujú. Y eso es escuchando. Bueno, sí, todo lo que ustedes han dicho está incluido dentro de las maneras para desarrollar relaciones. Vamos, aquí tengo una lista, de pronto, de amarlos, amar por escuchar, amar por hacer preguntas, por servir, lo que dijo Robinson. Hay otras cosas aquí, expresando nuestro testimonio personal, cooperar con ellos cuando tengan necesidades y cooperar con otras personas del mismo grupo familiar en equipo, oportunidades para conocerse y compartir relaciones, para compartir de la relación con Dios en este proceso. Entonces son algunas ideas, lo que ustedes comentaron son ideas también, pero hay algunas ideas allí en cuanto a cómo podemos nosotros desarrollar relaciones con los no creyentes para ganar confianza con ellos. Bien, pasemos. ¿Cuál es la función de la reproducción celular? Porque este principio para nosotros tiene un significado especial, por lo que la dinámica de los grupos familiares significa y es la esencia de los grupos familiares, hace parte de una de las características de los grupos familiares y es la reproducción celular. Bueno, para los que saben de biología, yo no sé tanto de biología, pero de pronto hacer un repaso acerca de que la célula es la unidad básica funcional de los seres vivos. Y es posible que a veces nosotros nos hayamos preguntado cómo es que cómo se reproduce una célula, las células de los seres vivos, cómo se reproducen. La reproducción celular ocurre cuando una célula se divide para dar lugar a otras nuevas, mediante un proceso biológico que se llama mitosis o meiosis. ¿Sí? Los que se acuerdan de las clases de biología, es un proceso donde la célula se reproduce. Vamos a mirar, dale nuevamente que aquí tenemos un gráfico para ilustrar. Ese es el proceso de reproducción celular, que es un proceso fundamental para la vida. Y durante este proceso, la célula inicial pasa por ese proceso donde va duplicando su contenido para formar, y se divide para formar dos células hijas idénticas. Pero este es un proceso crítico que necesita ser controlado cuidadosamente para que ese proceso al final pueda terminar en dos células que se originaron de una célula inicial. Entonces ahí de pronto una ilustración de la biología que nos sirve a nosotros para entender también la reproducción de los grupos familiares. Eso es algo que se aplica también para los grupos familiares, que es una célula. Un grupo familiar es una célula que también se comporta de una manera similar a la reproducción celular. Un grupo familiar está para reproducirse. Un grupo familiar está para multiplicarse. O sea, muchas veces usamos el término división, ¿no? Es que el grupo se va a dividir. No, el grupo no se va a dividir porque, en nuestro contexto la división es una palabra negativa, ¿verdad? Es una palabra tan positiva. Entonces, por eso no hablamos de dividir, sino hablamos más bien de multiplicar. Y en el concepto matemático es una resta, correcto, sí. Entonces, no hablamos de resta, de división, sino hablamos de multiplicación, porque de uno pueden salir dos. Ahorita, en estos momentos, estamos en proceso de hacer una multiplicación. Dime, Gustavo. Sí, de pronto la computación de división, entonces no nos ayudaría con el proceso que se explica del tema de meiosis, porque ahí habla de células idénticas las que surgen. Entonces, de pronto en una división uno dice, no, salieron dos grupos, pero
se mantiene. Exacto, por eso es multiplicación, porque son idénticos en la manera de pensar, de hacer las cosas, de ser seguidores de Cristo, etc. Correcto. ¿Sí, Rosana? Sí, es una copia, es una copia idéntica, o sea, tienen la misma función, o sea, van hacia la misma misión. Hablando ya de evangelismo, o sea, todos multiplicamos, pero pensamos que no solo nos vamos a multiplicar, sino que a futuro debemos trabajar para volvernos a multiplicar. No nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a seguir el proceso. Correcto, correcto. En este momento estamos en planes de multiplicar y al mismo tiempo reorganizar dos grupos, ¿cierto? Dos grupos, el grupo de Robinson y Beto y el grupo de Alex, ¿cierto? El grupo de Alex. Entonces estamos en ese proceso. De esos dos grupos va a salir uno, por eso hablo de multiplicación, reorganización, porque digamos que se hicieron como las dos cosas allí. De esto surge una pregunta también para que participemos y todos podamos pensar un poquito. ¿Por qué a veces es tan difícil multiplicarnos? ¿Por qué a veces es tan difícil multiplicarnos? ¿Por qué no logramos multiplicarnos? Hay empatía con otras personas dentro del grupo, hay lazos, a veces muy crueles. Comodidad. Comodidad. Ujú. Sí, correcto. ¿Qué más? Hay una tendencia de esa concentrarnos solamente los unos en nosotros y no mirar hacia afuera de las necesidades de los no creyentes para traernos a Cristo. Entonces, cuando nos miramos a nosotros mismos, nos miramos las necesidades de los que están alrededor. Y no quiere decir que nosotros como miembros del grupo no tengamos necesidades, pero si el enfoque siempre es hacia adentro, ese aceite se va a consumir y no vamos a dar. Correcto, así es. ¿Alguien más tiene otra idea de por qué no nos multiplicamos como grupos? ¿Por qué nos es tan difícil a veces multiplicarnos? Cuando no encontramos con otras personas no creyentes. Ajá, Y nos quedamos con nuestros problemas, nada más miramos los problemas de los demás, de los no creyentes, y no miramos hacia afuera. correcto. Porque la multiplicación está muy relacionada con el evangelismo, ¿cierto? O sea, si no estamos evangelizando, si no estamos compartiendo el evangelio, entonces nuestro grupo no va a crecer y entonces tampoco, por ende, vamos a multiplicarnos. La multiplicación está muy relacionada con el evangelismo y ahí es donde estamos viendo que estamos débiles en esa área, en el área de evangelismo. ¿Tau? Yo veo ahí dos cosas. En mi experiencia creo que solamente he vivido un proceso de multiplicación que implica que el grupo creció numéricamente, nutrido con personas que digamos ya éramos creyentes y que luego a través del evangelismo llegaron más personas e inevitablemente tuvo que haber la multiplicación porque se dio el proceso de que personas en sus trabajos predicaban y todo, y llegamos y trabajamos en la edificación de eso y ya dijimos que era el momento de hacerlo. Pero hay otros fenómenos que he vivido en estos últimos tiempos que son donde más bien hemos vivido de reestructuraciones. Ajá, reorganizaciones. Entonces, 8 miembros y después pasamos a ser 16, pero no de ninguno nuevo necesariamente, sino de que estaban en estos sectores, entonces para que sea más fácil reunirnos y todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que puede haber una multiplicación, pero sin personas nuevas, sino solamente una nueva reestructuración que es sana, porque entonces al ser más pequeño, pues va a invitar a que haya personas nuevas, es necesario. Pero en mi experiencia eso es lo que yo he podido ver. ¿Y qué pasa? Que hay diferentes factores en todo lo que se habla ahorita, comodidad, de pronto también cuando hay muchas aflicciones y muchas cosas, uno se encierra en uno mismo en sus propias situaciones y eso impide que uno tenga la visión de evangelizar, de hablar, está conectado un poco a veces con el egoísmo, porque es un tema del ego, de que estoy yo y es más importante yo y después resuelvo lo que venga. Entonces, ese es mi Claro, gracias Tavo, sí. Carlos, no iba a decir que yo lo podría resumir en la razón puede estar en que nos hemos
la base de para quién. En este caso, es para el Señor. Para el Señor. A veces nos enfocamos más en para nosotros, nos quedamos solamente en el compartir. Entonces es que allá yo puedo llegar y compartir mi vida y descargarme. Y no, yo salgo diferente de allá, pero si realmente no hemos afectado a otros, entonces no hemos salido diferentes. Correcto. Gracias, Carlos. Sí, buena observación. Robinson, terminamos con eso. Algo que es real es la falta de heredad. Siervos y aprendices que de pronto eso fue lo que nos evitó, por decirlo así, la multiplicación. Los limitó. Más oportuna. Nosotros tiempo que no encontrábamos aprendices y otros siervos. Correcto. Muy bien, Robinson. Esa es una de las razones que están en la lista. Vamos a mirar la lista que yo tengo aquí. Y ustedes lo han dicho. Por la comodidad de quedarnos con las mismas personas de confianza. La comodidad. Si ustedes saben que cuando uno quiere que lo desacomode, uno siempre quiere permanecer en el mismo lugar. Entonces, esa es una razón. Por la falta de visión, también lo dijeron. La falta de visión de multiplicarnos. El evangelismo, por falta de contactos con no creyentes, por nuestras mismas necesidades, lo que decía Gustavo, nuestras mismas necesidades, por el esfuerzo especial requerido para desarrollar nuevos contactos y relaciones para los que han sido creyentes por más de 2 años. Ya cuando una persona tiene más de 2 años de ser creyente, ya su círculo más cercano son creyentes. Entonces ya es difícil mantener los contactos no creyentes. Pero lo que dijo Robinson es determinante, hermanos. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. La falta de liderazgo de varones. La falta de liderazgo de varones. Precisamente lo que decía Robinson, que no había, ¿cierto?, la multiplicación, sino que hubo que hacer una reorganización, una reestructuración por falta de líderes varones, necesidad de líderes. Tenemos un grupo de mujeres, claro que sí, también, pero la mayoría de los grupos son grupos mixtos, donde se necesita liderazgo de varones. Entonces son responsabilidades y no todo el mundo quiere asumir esa responsabilidad. Gracias a Dios por las personas que hoy tenemos como siervos y aprendices. Gracias a Dios por ellos. Gracias. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles por todo el esfuerzo que hacen, porque este es un trabajo para Dios. Pero necesitamos más. Necesitamos liderazgo de varones. Y el plan de Koinonía no es llegar a ser una mega iglesia. Nosotros no queremos llegar a ser una iglesia de 500 miembros, de 1000 miembros, de 2000 miembros. No, el plan de Koinonía es plantar iglesias en la ciudad, iglesias hijas. Y eso da la misma cantidad, o sea, eso puede dar 1000 miembros, 500 miembros, 2000 miembros. ¿Sí? A lo que me refiero es no tener un solo sitio con una mega iglesia, sino esos 1000 miembros, 2000 miembros pueden estar distribuidos por toda la ciudad. Y eso es precisamente, o sea, hemos estado hablando sin decirlo explícitamente, pero hemos estado hablando de lo que es nuestra misión y nuestra visión. Vamos a recordarlo y quiero que alguien, por favor, nos lea la misión. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer? Ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifiquen a Dios por medio de vida transformada por la obra del Espíritu Santo. Y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesia para tener un testimonio claro de palabra y de vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana
de evangelía y más allá de... Ok, ahí está lo que hemos hablado, de hacer y hacer discípulos, no miembros, no creyentes, discípulos, seguidores de Jesucristo. Pasemos a repasar la visión, que es hacia dónde vamos, cuál es el futuro que nosotros deseamos. Alguien que nos pueda leer, por favor, la visión. Ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con los propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesús. Ok, multiplicación. Ese es uno de los principios en nuestra visión. Multiplicarnos, multiplicar discípulos, grupos, liderazgo, pero también iglesias. En estos momentos tenemos dos congregaciones, pero el deseo es crecer. Tenemos el pensamiento también de una iglesia en el suroriente. Eso es lo que queremos, plantar más iglesias. ¿Cuál es el motivo de no tener una mega iglesia, sino plantar varias iglesias en la ciudad? Vamos a mirar. Entonces, hay un sentido práctico aquí, tener congregaciones en diferentes lugares en la ciudad que tengan de 70 a 150 personas. Vamos a entender un poquito por qué es el sentido práctico. Es más fácil encontrar liderazgo para congregaciones de ese tamaño. Es más fácil tener liderazgo, encontrar para congregaciones de 70 a 50 personas que encontrar liderazgo para una mega iglesia de 1000 personas. Imagínense ustedes. ¿Cómo será el manejo de una mega iglesia con 1000 personas, con 500 personas? Y eso no quiere decir que estamos en contra de que nuestra congregación tenga 500 personas. No estamos en contra de eso. Pero lo que queremos es distribuirnos alrededor de la ciudad. Y que es más fácil administrar una congregación de menos personas, porque lo que hacemos es que se delegan responsabilidades a los siervos de los grupos familiares para poder colaborar con la atención pastoral, como lo estamos haciendo. Entonces, con una iglesia de 1000 personas no es tan fácil. No es tan fácil eso, sino que queremos administrar una congregación donde los siervos de los grupos familiares colaboren con la atención pastoral. Eso tiene varias implicaciones. Implicaciones de liderazgo, para tener a personas con disposición para servir, personas con la visión para servir, personas que tengan compromiso para capacitarse con los materiales de la iglesia y que sean aprendices en diferentes ministerios y en los grupos familiares. Y también implica el compromiso para buscar más oportunidades para compartir el Evangelio con personas sin Cristo. Nosotros tenemos que enfatizar mucho, hacer énfasis en esos puntos y además orar para que Dios levante especialmente a varones. Ustedes saben que no estamos en contra del liderazgo de mujeres, ¿cierto? No, pero queremos orar especialmente por varones para progresar espiritual y ministerialmente. Queremos progresar espiritual y ministerialmente. Todas las mujeres en la iglesia Koinonia son bienvenidas para participar en diferentes espacios y también de liderazgo dentro de la iglesia. El liderazgo no es solamente de los pastores y de los coordinadores de ministerio y de los siervos de grupos familiares, ¿no? El liderazgo es a nivel general, solamente que la mujer pues tiene su espacio. Tenemos a Diana, que es sierva de un grupo familiar,
y la aprendiz, la hermana Berta, ¿verdad? Es la hermana Berta. Entonces tenemos mujeres. Dígame, hermana. Claro que sí, las personas que están intercediendo, que oran, eso también es liderazgo, necesitamos eso. Entonces, hermanos, tenemos que enfatizar en eso. Pero hay algo que también está relacionado con esto de los grupos familiares y es el ministerio de la encarnación. Todos conocemos, todos sabemos la encarnación de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo, Dios el Hijo, tomó la naturaleza humana y nació de María. Sin dejar de ser Dios, tomó la naturaleza humana, es decir, se encarnó y dice que habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo habitó entre nosotros. Ese evento de la encarnación de Jesucristo es un evento especial, es un evento único. No hay una repetición de eso. Sin embargo, sí hay una encarnación espiritual. Hay una encarnación espiritual. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Alguien, por favor, que nos pueda leer Efesios 2 del 19 al 22. Okay, ahí también hay una encarnación. Estamos hablando de una encarnación espiritual. Versículo 20 dice, en Cristo todo el edificio bien coordinado. En Cristo, el edificio bien coordinado. ¿Va creciendo para hacer qué? Un templo santo en el Señor. La palabra que se usa aquí es, en el griego, es naos. Y naos era el lugar santísimo. Naos es el lugar santísimo, el lugar especial donde Dios se encontraba con su pueblo. Y esa es la misma palabra que se está utilizando aquí para templo. O sea, la iglesia. Un templo. Eso somos nosotros. Los gentiles y los judíos son iguales, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, que hacemos parte, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, a Él pertenece la preeminencia. ¿Pasamos? Estamos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es la presencia viva de Jesucristo. Implica la capacidad de crecer en forma exponencial. Y en la encarnación física de Jesucristo, su cuerpo físico estaba formado de células biológicas, así como está nuestro cuerpo formado por células biológicas. Pero también hay un sentido de esto espiritualmente hablando. Hay un concepto de un autor, sigamos que es William Beckham, un libro que se está leyendo para preparar a futuros ancianos, que se llama La Segunda Reforma,
Dice William Bacon que Dios también continúa encargándose en el mundo de una segunda manera en la iglesia. Hubo una encarnación física, pero hay una encarnación espiritual. Dios está encarnado espiritualmente en un contexto de comunidad, en nosotros. Dios está encarnado de una manera espiritual. Nosotros somos su templo, el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. La iglesia es la morada de Dios. Eso quiere decir que la encarnación espiritual sucede en y por medio de la iglesia. Eso tiene un significado muy especial. Y hablando de la multiplicación de las células, el mismo concepto de células que Dios usó para el cuerpo humano, para los organismos, en los seres vivos, también lo usa para expresarse en la vida de la comunidad. Las células son unidades sociales o grupos familiares, según nuestra terminología. Lo que sucede es que cuando se comenzaron a crear los grupos familiares, ya eso fue en los años 90, había un problema con denominar a los grupos como células, porque ustedes saben que esa palabra célula tiene una connotación negativa en nuestro país. ¿Sí saben? Una célula guerrillera, correcto. Entonces por eso no se le puso célula a los grupos familiares, sino vamos a ponerle otro nombre mejor, porque célula, allí en la casa de Gustavo, ahí se reúne una célula. Entonces, pero el nombre que se le dio fue grupos familiares. Y nosotros como iglesia necesitamos comprender que este ministerio, el ministerio que el Señor Jesucristo nos mandó, ese es un ministerio, debe ser en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, y no solamente en estrategias humanas, no solamente en estrategias humanas, sino en el poder de Dios. Eso implica que no es lo que podemos hacer en nuestras fuerzas como individuos o como comunidad, sino entender qué es lo que Cristo hizo en nosotros y por medio de nosotros. Carlos lo dijo al principio, ¿verdad? La autoridad delegada. Todo lo recibimos de Cristo. Nuestra identidad, ¿se acuerdan que lo vimos hace unos domingos atrás? Nuestra identidad viene transferida por Jesucristo. No es por lo que nosotros hagamos. Viene transferida por Jesucristo. Entonces, Él nos ha delegado y nos ha dado. No es humanamente. Sí, obviamente que tiene un componente humano, claro que sí. Tiene un componente humano, pero el principal componente es Jesucristo, lo que Él hace en nosotros, entender lo que Él ha hecho en nosotros y vivir y ministrar en el poder del Señor Jesucristo. Entonces, hay unas preguntas finalmente, hermanos, para que podamos reflexionar en este sentido. Vamos a ponerla de a una. ¿Cuál es nuestro compromiso con los propósitos de Dios para la iglesia de Jesucristo? Entonces reflexionamos, preguntas para reflexionar. No vamos a contestarlas, sino para que cada uno pueda llevarla en su corazón. ¿Cuál es nuestro compromiso con los propósitos de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo? Vemos que el compromiso es con Dios y sus propósitos, o no solo con la iglesia. Especialmente si uno piensa que la iglesia es una organización humana. Si la vemos como una organización humana, entonces ahí sí lo vamos a ver solamente como algo humano. Sí, dime, Tavo. Esa pregunta es clave porque si nosotros nos desligamos de la iglesia como misión, como parte fundamental de lo que Cristo quiere, te va a ser pesado porque
podemos evangelizar. Entonces hablamos de que los tiempos cambiaron. En 20 minutos antes llegaba a 40, ahora es más difícil. Y va cambiando y va, o sea, todas las cosas van mutando, ¿verdad? Pero es la misma fe y es la misma motivación. Si nosotros vemos esto como una organización humana, ¿qué pasa con las organizaciones? Uno se aburre. Uno a veces dice, uy, otra vez toca movernos para allá. Mira cómo está el tráfico, acabo de llegar del trabajo, estoy cansado, mejor me quedo aquí descansando porque mañana, o sea, llega uno pensando precisamente en cómo funciona lo humano. Y generalmente lo humano tiene dos extremos: o es muy divertido que te entretiene, o es muy aburrido que tú terminas declinando en tu espíritu de permanecer allí. Entonces yo siento que es una pregunta importante donde necesitamos buscar a Dios y pedirle que nos ayude en revivificar esa, si se puede decir, ese ánimo por el Evangelio, no y por él. Correcto. Sí, gracias, Tao. Otra pregunta. Vemos la importancia de la participación de todos en la edificación mutua y el crecimiento espiritual y la tarea evangelística. La importancia de todos participar en este proceso. Otra pregunta. Para reflexionar, entender los propósitos de Dios nos estimula a comprometernos a crecer y asumir responsabilidades. Preguntas para llevarnos y para reflexionar. Preguntas para reflexionar. Entonces, para cumplir con la misión que Cristo tiene para su iglesia, es necesario que todos estemos unánimes, involucrados en lo que Dios quiere hacer para crecer, para multiplicarnos espiritualmente y tener la disposición para servir con las responsabilidades que el Señor nos ha asignado para su desarrollo. Vamos a orar. Voy a pedir a 3 personas ya para finalizar. Vamos a tener ahí una petición de oración y vamos a pedir un voluntario. Ojalá también un hombre pueda orar, no solamente 3 mujeres, sino que también haya varones orando. Entonces vamos a comenzar con un varón que pueda alabar a Dios por su soberanía y sus propósitos tan perfectos para poder compartir el Evangelio de Jesucristo con el mundo necesitado. Con el mundo. Javier. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz y que penetra, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, Señor, para cumplir su propósito. Gracias por tu palabra que está escrita, Señor, que fue inspirada por ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Gracias porque, Señor, hoy podemos alabarte por tu soberanía, Señor, y tu propósito tan perfecto para poder cumplir el Evangelio de Jesucristo con el mundo que no te conoce, con el mundo necesitado, Señor. Padre, queremos ser esos ministros, esos embajadores tuyos, llevando el mensaje de salvación a aquella persona que no te conoce, Dios. Sabemos que estamos en un mundo que corrompido, Señor, de tanta maldad, de tantas cosas que se ve, Señor, y solamente tú puedes cambiar esos corazones, Señor. Llévanos, Padre, para ser una iglesia que discipula, Señor, una iglesia que lleva el mensaje de salvación a aquellos que no te conocen. Danos, Señor, de nuevo, danos confianza como iglesia, como creyentes, Señor, que somos de ti. Padre, no estamos solos, tú dices que no estamos solos, que tu Santo Espíritu está con nosotros. Ayúdanos, Señor. Y te pido perdón, Señor, como persona, de manera individual, cuando he dejado y he tenido la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Padre, llévanos a convicción, Señor, de pecado, también cuando hemos dejado, Señor, hemos tenido esas oportunidades y por comodidad, por
no sé qué decir, pero eso lo he experimentado y te pido que, Señor, tú me estés dando ese nuevo, esa confianza. Ayúdame a influir, Señor, en personas a las cuales trato diario, Señor, pacientes, amigos de gimnasio, amigos de donde me desencuentro, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra y que como iglesia también nosotros tengamos esa responsabilidad, Señor, porque hubo un mandato ir y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo está con nosotros, Señor, y no estamos solos. Queremos ser, Señor, diligentes. Queremos decirte, Señor, heme aquí, envíanos, Señor, porque la verdad la viene es mucha y los obreros son pocos, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias por esta enseñanza y porque tú, Señor, nos haces ver cuál es nuestro propósito de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Nuevamente, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Segunda petición, vamos a orar para que Dios levante muchos varones para crecer y comprometerse con los propósitos de Dios para su iglesia, para asumir responsabilidades en su familia y en la iglesia. Señor, tú eres Dios, reconocemos que para ti no hay nada imposible. Lo que es difícil, Señor, es imposible para el hombre, para ti es posible. Porque tú eres Dios, tú tienes soberanía sobre toda la creación, Señor. Este mundo, Señor, subsiste en tu poder, Señor. Como iglesia, Padre, donde tú eres Jesucristo, nuestro Señor, que es la cabeza, y sabiendo, Señor, que tu propósito es extender tu reino aquí en la tierra, Señor, a través de tu iglesia, Señor, te suplicamos, por favor, Señor, hacia nosotros, levantando hombres esforzados, Señor, hombres valientes, hombres que adoren, hombres que decidan, Señor, someter su voluntad a la tuya para ser fieles y servirte, tomando cargo de liderazgo. Así es. Tu iglesia, Señor. Padre, destruye toda fortaleza que se ha levantado en contra del liderazgo de hombres. Tú, Señor, ya has vencido, Señor, y tú nos has dado autoridad, Señor, para resistir toda obra de mentira, Señor, que se ha lanzado para desanimar a los hombres a ocupar posiciones de liderazgo. Señor, que ellos puedan reconocer la verdad de que te servimos a ti, no en nuestros propios méritos ni en nuestra propia fuerza, nuestra sabiduría, sino en la tuya, Señor, porque tú vas delante de nosotros abriendo caminos, Señor, y que unidos a ti es cuando nosotros podemos dar nuestro fruto, Señor. Gracias, Señor, porque nada de lo que hacemos, Señor, podemos hacerlo en nuestra fuerza, sino en la tuya, Señor. Tú eres que nos fortalece, que nos da sabiduría, Señor, y que da fuerza. Gracias, Padre, por los valores de esta congregación, Señor, y por los que tú vas a levantar dentro de lo que ya está aquí, Señor, o lo que tú vas a traer conforme a tu voluntad, Señor, que siempre, Señor, será buena, agradable y perfecta. Te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y podemos depender de ti para todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La última petición, oremos para que Dios aumente nuestra visión de lo que quiere lograr en el mundo, no en Barranquilla solamente, sino en el mundo, y que estemos dispuestos a participar en forma activa. ¿Quién quiere orar? Padre amado, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por este tiempo, por este taller, porque es propicio. Tú, en tu sabiduría y omnisciencia, Señor, sabes lo que necesita tu iglesia y lo que necesitamos cada uno de nosotros como hijos. Queremos ponerte esta visión, Señor,
estamos en un mundo, Señor, que a partir de la caída en Edén comenzó un tiempo de gracia en que tú hiciste experimentar la llegada de tu presencia a nuestras vidas y sigues transformando a muchas personas que no te tienen, pero también una espiral de degradación, que así como va creciendo la iglesia también se ha multiplicado el pecado, la maldad, la inversión de los valores, a lo bueno le llaman malo y viceversa, y ahí apareces tú no solo como un faro moral, sino como también la persona del Hijo Jesucristo, como el único que puede transformar la naturaleza humana, la naturaleza caída. Por tanto, no estamos hablando de cualquier tipo de división, no estamos hablando de un capricho, no estamos hablando ni siquiera de un proyecto. Eso se queda pequeño ante la visión que tú tienes de transformar al mundo. Que como dice tu palabra, cada lengua confiese, Señor, que tú eres el Señor, que Jesucristo es el Señor. Que cada persona entienda la naturaleza de su naturaleza pecaminosa y de que solamente en Cristo Jesús tenemos salvación, vida eterna, transformación, y solamente en ti tenemos una relación que puede salvarnos aún de todas las cosas que dañan al ser humano, como es tener a tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Qué privilegio poder nosotros ser aquellos que Dios nos ha llamado para hablarles a otros de ese ser transformador, que es Jehová de los cielos, que es el Padre eterno, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nos haya dado un mandato divino y nos haya investido con poder para poder llevar a cabo esta misión, Señor. Padre, te damos gracias por ello y te pedimos, te rogamos, Señor, profundamente que nos ayudes en nuestras debilidades, Señor, que tú utilices todo nuestro ser, aún aquello que nos aqueja, aún aquello que nos quebranta, aún aquello que nos hace débiles, en favor de tu causa, en favor de tu misión, que es que hagamos discípulos, que ellos puedan verte a ti, reconocerte a ti, rendir sus vidas a ti, y que estas debilidades no sean un obstáculo para interponernos, porque muchas veces somos nosotros los que nos interponemos en la visión que tú tienes para tu iglesia, en la visión que tú tienes en tu corazón, buscando excusas allí y también pues no trabajando en ello para crecer, para superar, no confesando pecados ocultos, no perteneciendo a la comunidad, en ser vulnerables, en cumplir con el mandato que tú nos das para ser sanados y ser limpiados y para ayudarnos a ser restaurados. Esto se convierte en una piedra de tropiezo para tu misión. Por tanto, Señor, límpianos de toda maldad, de todo pecado. Te damos gracias por hacernos parte de tu familia, de la gran familia de Jesucristo, donde compartimos el crecimiento, la edificación mutua, el evangelismo entre hermanos y compartimos esta visión con todos los hermanos del mundo. Que podamos ser uno en eso, una sola visión, una sola fe, un solo bautismo. Todo esto nos debe hacer la iglesia unida que avanza para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, gracias. Estamos despedidos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,